Bienvenidos. En este segundo teórico vamos a charlar sobre cuáles son los fundamentos de la movilización articular. En primera instancia, nos preguntamos cómo definimos a la movilización. Y la vamos a definir como el desplazamiento del complejo osteocondro-neuromuscular realizado por una fuerza determinada. Von Baer habla en relación a la fuerza que realiza el movimiento en una movilización y dice que esta fuerza puede estar constituida por tres factores. Un factor intrínseco que corresponde a la potencia muscular del paciente, su propia resistencia voluntaria, y dos factores extrínsecos que tienen que ver, por un lado, con la fuerza de gravedad, que puede ser utilizada para que se produzca el movimiento, ¿sí? Y por otro lado, en algunos casos, por una potencia muscular externa que puede ser realizada, por ejemplo, por el kinesiólogo. Es necesario tener en cuenta las clasificaciones. Siempre las clasificaciones nos ayudan para ordenarnos y también poder entender y poder reconocer qué tipo de maniobra vamos a estar realizando. En cuanto a la movilización, la clasificación podemos determinarla en primer lugar según la actitud del paciente. Y según cuál sea la actitud del paciente, podemos estar hablando de una movilización pasiva, ¿sí? En la movilización pasiva, el paciente no colabora en la maniobra, ¿sí? El paciente puede estar totalmente desconectado de manera estratégica, por ejemplo, bajo anestesia, ¿sí? Porque puede haber una patología en donde el paciente tenga, por ejemplo, una articulación rígida y se vaya a quirófano para hacer una movilización pasiva forzada, y justamente como es algo que puede provocar dolor y demás, se trata de que el paciente esté con anestesia para que tolere, digamos, esa movilización forzada, o quizás en pacientes con alguna quemadura y posterior a esto por ahí se hacen injertos y eso a veces genera dolor, y para poder movilizarlos y colocar algún determinado equipamiento para posicionar alguna articulación es necesario quizás hacerlo bajo anestesia. En esas situaciones la movilización es pasiva porque el paciente no está dándose cuenta, no está conectado con la maniobra que le estamos realizando, ¿sí? La fuerza intrínseca, ¿sí? Según Von Baer, en este caso está totalmente inhibida, ¿sí? Está anulada. En otros casos podemos mencionar que la movilización puede ser comunicada. En esta situación, en este tipo de movilización, acá el paciente está consciente, ¿sí? Colabora, pero ¿cómo colabora? Colabora con la máxima relajación de las estructuras musculares que van a estar involucradas en la maniobra, ¿sí? Acá la fuerza intrínseca está inhibida voluntariamente por parte del paciente, y lo que va a actuar es la fuerza extrínseca. En este caso, si es una movilización comunicada, la movilización la puede realizar el kinesiólogo, ¿sí? Eso sería la fuerza extrínseca que realiza la maniobra, y el paciente participa conscientemente de lo que se está realizando, colaborando con la máxima relajación, ¿sí? Y por último, hablamos que la movilización puede ser activa, ¿sí? En este caso es el paciente quien va a realizar la movilización. ¿Y cómo? Utilizando lo que habíamos mencionado anteriormente, que es su fuerza intrínseca, ¿sí? Acá, en algunas situaciones, el kinesiólogo puede también estar interviniendo en este tipo de movilizaciones en caso de que esa fuerza intrínseca no sea
adecuada, es decir, el paciente tenga un déficit de fuerza muscular y para completar el rango de movimiento completo necesita que el kinesiólogo lo asista en el rango de movimiento para que éste se logre de manera completa. O en otras situaciones donde la fuerza es la adecuada y yo lo que quiero ver es justamente qué resistencia puede vencer el paciente, mientras está realizando una movilización activa, el kinesiólogo genera una fuerza en sentido contrario a la dirección del movimiento para ver y graduar qué resistencia es capaz de vencer ese paciente. Estas son maniobras que también se utilizan para un poco lo que es la valoración de la fuerza muscular de los pacientes. Entonces, en las movilizaciones activas realizadas con la fuerza intrínseca del paciente, podemos hablar en algunos casos de movilizaciones activo-asistidas, cuando estas movilizaciones requieren la participación del kinesiólogo para que se completen en rango completo, y en otros momentos podemos hablar de movilizaciones activo-resistidas, cuando en este caso puede ser también el kinesiólogo, genera una resistencia que debe vencer el paciente para completar el rango de movimiento. Continuando con la clasificación, en segundo lugar podemos tener en cuenta el medio utilizado para realizar la movilización. Y ahí podemos mencionar en primera instancia que la movilización puede ser mecánica, ¿sí? O también llamada mecanoterapia. En este caso son movilizaciones que se realizan a través de diferentes instrumentos, de diferentes aparatos, ¿sí? Uno de ellos es el movilizador continuo pasivo, que son sistemas mecánicos en donde se involucra la articulación a movilizar y permite graduar grados en donde se va a realizar la movilización y también distintas velocidades a la que se va a producir la maniobra. Esto por ahí es muy utilizado en pacientes postquirúrgicos de alguna intervención, por ejemplo de rodilla, ¿sí? Para tratar de manera rápida comenzar con la movilización dentro de los rangos permitidos en el postquirúrgico. También en otros casos se pueden utilizar sistemas de polea para de manera mecánica también provocar una movilización, ¿sí? En otro momento vamos a mencionar que también las movilizaciones pueden ser manuales, ¿sí? En este caso, las maniobras van a estar realizadas por el kinesiólogo, ¿sí? Y van a ver que van a ser las maniobras que vamos a estar viendo durante el transcurso del módulo. Y por último, también pueden ser movilizaciones autoasistidas, ¿sí? En este caso, el kinesiólogo no va a intervenir en la maniobra, ¿sí? El paciente va a ser quien moviliza por medio de otro segmento corporal, o sea, diferente al que esté afectado, y esta movilización autoasistida puede ser directa o por medio también de algún sistema de polea que asista y permita la movilización. Por último, en cuanto a la clasificación, tenemos que tener en claro cuál es la finalidad de esa movilización. Y ahí vamos a encontrarnos con que en un momento vamos a estar hablando de la movilización con una finalidad articular, que es la que nos va a convocar en las clases siguientes. Posteriormente vamos a ver también que la movilización puede tener una finalidad de elongación. ¿Qué quiere decir de elongación? Tiene que ver con intervenir sobre las estructuras musculares tratando de alejar sus puntos de inserción. En otro momento vamos a hablar de una finalidad de tracción y acá nos vamos a estar refiriendo a la posibilidad de separar dos estructuras vertebrales, ¿sí? Haciendo una fuerza en sentido vertical que aleje a estos dos cuerpos vertebrales. Y vamos a ver posteriormente cuáles serían los beneficios.
En algunas situaciones que no vamos a estar viendo durante la cursada, también la finalidad pueden ser presiones modelantes, y esto en algunas situaciones se utiliza en determinadas patologías donde quizás es necesario generar alguna fuerza en sentido contrario, alguna alteración que puede existir, por ejemplo, a nivel de un genuvaro, genuvalgo, ¿sí? O alguna curva escoliótica en el tronco, y se coloca un sistema que trata de generar y controlar una fuerza opuesta a lo que es la postura habitual del paciente, ¿sí? Cuando hablamos de una finalidad de sucusión, acá vamos a estar relacionando dos variables, uno que tiene que ver con la amplitud, ¿sí? Y otro que es la frecuencia. Cuando hablamos de sucusión, vamos a estar hablando de movimientos de vaivén que se van a realizar en las articulaciones de relativa amplitud, pero de escasa frecuencia, ¿sí? Y esto generalmente es más fácil de observar en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Nosotros durante la cursada no vamos a estar profundizando en este tema. Cuando se habla de la finalidad de trepitación, ahí estamos hablando de movilización intermedia en cuanto a la amplitud y a la frecuencia entre lo que sería la sucusión y las vibraciones, que son las otras maniobras que a continuación vamos a describir. La vibración son movimientos relacionados a la inversa de la sucusión con alta frecuencia y baja amplitud. Nosotros en el módulo vamos a tener una aproximación a lo que serían estas maniobras cuando abordemos algún tipo de estrategia de tratamiento y algunas maniobras específicas para abordaje de patologías respiratorias. Bien, como mencionamos anteriormente, la finalidad articular tiene que ver sobre cómo con la movilización vamos a actuar sobre la articulación bien de forma analítica, ¿sí? Y para esto tenemos que conocer cuáles son las características anatómicas de cada una de las articulaciones sobre las que vamos a intervenir. Y en esto vamos a estar hablando de qué tipo de qué género, qué plano, qué eje de movimiento y cuáles son las estructuras musculares que están intervinientes en esa maniobra, ¿sí? A su vez, estas movilizaciones articulares pueden ser simples, ¿sí? Segmento por segmento, sobre todo más que nada a nivel de miembros superiores o miembros inferiores, y en algunos casos combinadas cuando se involucran dos o más segmentos corporales, ¿sí? Ahora bien, en ese movimiento articular es necesario por ahí repasar algunos conceptos básicos, y uno de ellos tiene que ver con la artrocinética, que acá vamos a recordar cuando mencionamos la artrocinética, nos estamos refiriendo al movimiento de las superficies articulares. Y ese movimiento puede ser, por un lado, de deslizamiento, ¿sí? Y acá vamos a estar hablando de un movimiento de traslación, donde una superficie articular se desplaza sobre otra. En otro caso podemos hablar del giro, que es un movimiento de rotación, ¿sí? De rotación angular. Acá todos los puntos de la superficie que rota lo hacen manteniendo una distancia fija, ¿sí? Alrededor del eje de movimiento. Y también podemos estar hablando de rodamiento, que acá sí nos vamos a referir a un movimiento rotatorio similar al balanceo de una mecedora sobre el suelo. También, como recordatorio, el término osteocinética se refiere al movimiento de las epífisis óseas más que al movimiento articular, ¿sí? Los movimientos óseos se describen como movimientos rotatorios que se producen en torno a un eje fijo de giro. Bien, continuando, vamos a repasar algunos conceptos que son importantes tener en cuenta durante las maniobras de movilización. Para eso vamos a estar hablando del centro de gravedad del cuerpo,
la línea de gravedad, planos y ejes, grados de libertad articular, rango de movimiento y tope final. El centro de gravedad del cuerpo es el punto de intersección de los tres planos medios del cuerpo y donde está centrado todo el peso corporal. Esto está pasado por delante de sacro 1 y sacro 2. Cuando hablamos de línea de gravedad, es la línea vertical que pasa a través del centro de gravedad. Y vamos a estar repasando los planos y ejes y vamos a mencionar un plano frontal atravesado por un eje antero-posterior, un plano sagital atravesado por un eje medio lateral o coronal y un plano transversal atravesado por un eje longitudinal o vertical. En el caso del plano sagital pasa de anterior a posterior y va a dividir al cuerpo en derecho e izquierdo. El eje, como dijimos anteriormente, es un eje medio lateral o coronal, que es perpendicular al plano y alrededor se realizan los movimientos de flexión y de extensión. En relación al plano frontal o coronal, pasa de un lado a otro del cuerpo y lo divide en anterior y posterior. El eje es antero-posterior, como también mencionamos, es perpendicular al plano y alrededor de este eje se realizan los movimientos de abducción y aducción, inclinación y flexión lateral. Por último, el plano transversal es horizontal y divide el cuerpo en superior o craneal e inferior o caudal. El eje longitudinal o vertical que lo atraviesa es alrededor de donde se realizan los movimientos de rotación. Continuando con los grados de libertad, ahí vamos a poder decir que algunas articulaciones van a presentar un grado de libertad articular, en el caso de las articulaciones trocoides o trocleares, 2 grados de libertad articular cuando hablamos de articulaciones condilias o de encaje recíproco, y 3 grados de libertad articular en el caso de las articulaciones que son en artrosis. El rango de movimiento en la articulación es justamente descrito como el arco de movimiento que describe una articulación o una serie de articulaciones. Generalmente la posición inicial que se toma en cuenta es la anatómica, salvo para el caso de movilizaciones para las rotaciones. Algunos factores pueden afectar este rango de movimiento y los más estudiados tienen que ver con la edad, ¿sí? Como uno podría darse cuenta, la edad en general, con el paso del tiempo, las articulaciones se van volviendo un poco más rígidas, hay menos flexibilidad en estas articulaciones, con lo cual estos rangos de movimiento tienden a disminuir con el paso del tiempo, sobre todo en la edad
donde las personas ya entran entre los 70 a los 80 años. Esta variable ha ido modificándose en los últimos años debido a que aumentó de manera significativa la expectativa de vida. En otros casos también el sexo es una variable estudiada y habitualmente se describe, por lo menos Norkin en su libro lo marca, que en muchos casos habitualmente la mujer tiene rangos más amplios de movimiento en las articulaciones que el hombre, ¿sí? Por características que tienen que ver a veces con las actividades laborales, puede ser una, por otro por el biotipo y la proporción en cuanto a al tipo de masa muscular y el desarrollo de estas masas musculares. Y el otro punto a tener en cuenta es si el movimiento es activo o pasivo. Esto vamos a ver que es muy importante cuando uno habla de una movilización, registrar si cuando uno mide o alguien refiere que hay una limitación en el arco de movimiento, ver si ese registro se obtuvo a través de una movilización pasiva o activa. Ahora en un segundito, más adelante, vamos a estar ampliando un poco este punto. El rango activo, ahí generalmente vamos a ver que el movimiento articular logrado durante el acto voluntario por el paciente es lo que vamos a definir como ROM activo, es lo que en la clasificación mencionamos como movilización activa. Y cuando el paciente realiza esta movilización activa, ahí permite también que podamos valorar qué coordinación tiene, cómo es su fuerza muscular y también si su rango de movimiento en la articulación es completo o incompleto. Recuerden que habíamos dicho que en esa movilización activa, en muchos casos para determinar la fuerza muscular, podíamos generar una resistencia durante la maniobra. Cuando hablamos de ROM pasivo, es el movimiento que logra el evaluador, muchas veces el kinesiólogo, sin la intervención del paciente. Y acá nos estaríamos refiriendo fundamentalmente a lo que serían movilizaciones que según la actitud del paciente pueden ser pasivas o comunicadas, ¿sí? Comunicadas, recuerden que era colaborando el paciente con la máxima relajación de las estructuras intervinientes en la maniobra. Ahora, este ROM pasivo nos va a estar informando sobre la integridad de las superficies articulares y también la extensibilidad a nivel de cápsula, ligamentos y músculos que atraviesan o intervienen en esta articulación. Por eso es muy importante que en la semiología y en la evaluación de un rango de movilidad tengamos en cuenta los dos aspectos. Si yo hago una movilización activa y el rango no es completo, puedo prever que el problema está en un déficit de fuerza muscular. Pero no estoy 100% seguro. Eso lo lograría despejar, o esa duda la lograría despejar si realizo, posterior a esa movilización activa, una pasiva y de manera pasiva logro el arco completo. Quiere decir que sí, que el problema estaba en la fuerza muscular. Ahora, si el rango pasivo y el rango activo es el mismo, ¿sí? Puede ser que el problema esté en alguna retracción a nivel de la cápsula o en alguna retracción muscular, ¿sí? Entonces es muy importante interpretar y en muchos casos relacionar qué información obtengo tanto de la movilización activa realizada por el paciente o de la movilización pasiva o comunicada realizada por el kinesiólogo. Bien, este ROM pasivo y ROM activo es muy importante siempre complementar esta información y a su vez sumarle distintas variables que pueden condicionarlos. Y recuerden que en el caso, por ejemplo, de los miembros superiores o inferiores, podemos evaluar una limitación o una movilidad activa en una articulación y compararla con el lado contralateral. Norkin en su libro en varias ocasiones
menciona que uno conoce lo que son rangos promedios de movilidad en cada articulación, pero que es muy importante eso ponerlo en contexto del paciente, ¿sí? Y ahí la actividad profesional que realice el paciente nos puede generar una característica en particular, o mismo si es un deportista, por ejemplo, de alto rendimiento. Ahí vamos a ver que las masas musculares, la fuerza muscular que tiene el paciente, la proporción en cuanto al tipo de fibras y demás, pueden generar algunas variables que modifiquen lo que son, en teoría, los rangos habituales de movimiento. Ahora vamos a poner como ejemplo un caso de un paciente con una debilidad muscular, en donde vamos a ver que hay un desbalance a nivel de la articulación entre agonistas y antagonistas, ¿sí? Ahora bien, cuando hacemos una movilización pasiva, vamos a ver, o una movilización pasiva o comunicada, que el rango de movimiento va a ser completo, ¿sí? Y la alteración va a estar en el ROM activo, porque ahí es donde aparece o se evidencia la falta de fuerza muscular que puede presentar el paciente para determinado movimiento, ¿sí? El otro ejemplo podría ser una contractura muscular. También vamos a observar un desbalance muscular entre agonistas y antagonistas en una determinada articulación. Y acá vamos a ver que el rango pasivo está limitado, en muchos casos por ejemplo, una tensión del grupo muscular antagonista a la maniobra que yo estoy realizando, y a su vez también a veces el dolor es una de las variables que nos genera limitar el movimiento, ¿sí? Y también vamos a ver que el rango activo está limitado. Puede ser por también mucha tensión del músculo antagonista o también porque el paciente, al empezar a sentir una tensión más elevada o cierta molestia y dolor, va a interrumpir la maniobra. Por eso muchas veces, ante sospechas de lesiones musculares, se recomienda quizás iniciar con movilizaciones activas para ver qué pasa en esa movilidad que muestra el paciente, porque él mismo va a ir viendo o manteniéndose en rangos donde el dolor no aparezca, donde no intervenga, y eso nos va a dar una aproximación de si hay una limitación muy importante o si es una limitación parcial, ¿sí? Después de esa movilización activa uno vuelve a complementarla con una pasiva, pero respetando inicialmente la amplitud de rango que el paciente había mostrado de manera activa, como para no provocarle, digamos, una molestia o un dolor que interrumpa abruptamente la maniobra. Normalmente el ROM pasivo es levemente mayor al ROM activo, ¿sí? Y esta ligera diferencia entre ambos es lo que ayuda a proteger las estructuras y permite absorber las fuerzas extrínsecas durante el acto motor. Teniendo en cuenta los principios de la movilización pasiva analítica, vamos a considerar que es muy importante respetar los ejes y los planos fisiológicos del movimiento. Por eso venimos insistiendo con la importancia de que el kinesiólogo tenga un profundo conocimiento de lo anatómico, de lo biomecánico, para saber bien cuáles son los planos y los ejes a través de los cuales va a realizar determinada maniobra, ¿sí? Justamente necesitamos que esas maniobras se puedan movilizar en toda la amplitud de movimiento, ¿sí? Y para esto es necesario que tengamos referencia en cuanto a cuáles son los arcos normales, ¿sí? Estándar o promedios en cuanto a cuántos grados de movimiento pasivo o activo tenemos en tal o cual articulación, porque eso es una referencia a tener en cuenta al realizar distintas maniobras. Es muy importante que no provoquemos dolor, ¿sí? Y el provocar dolor nos está avisando que quizás no estamos teniendo en cuenta a veces el rango fisiológico en la articulación, o quizás no estamos reconociendo alguna tensión aumentada en esa articulación.
Por eso siempre recomendamos, en el caso de que sea posible, hacer una movilización y también comparar con el lado contralateral, por lo que veníamos mencionando de algunas situaciones propias de alguna actividad profesional o deportistas de alto rendimiento, en donde hay quizás características que para ese tipo de pacientes pueden ser habituales por estas condiciones que venimos mencionando. Vamos a ver que es muy importante, siempre que realicemos la movilización, utilizar una toma y una contratoma. Esto nos vamos a detener en un ratito más en profundidad porque es algo muy central en la correcta realización de la movilización. Como también es muy importante no intercalar articulaciones intermedias. Estamos hablando de que nuestra movilización va a ser analítica y si no tenemos en cuenta alguna articulación intermedia, puede ser que perdamos precisión o que quizás nuestra maniobra y nuestro rango de movimiento logrado se deba a alguna compensación que se produce en esas articulaciones intermedias. Entonces es muy importante diferenciar en el caso de que esté realizando una toma de fijación y una toma de movilización y en el medio haya alguna articulación que esté involucrada en esa maniobra, tengo que ver cómo gravita en la amplitud completa del movimiento. Siempre es recomendable comenzar por las movilizaciones y los movimientos más simples, ¿sí? Esto es un poco lo elemental y ayuda también a que el paciente adquiera más rápidamente confianza en nosotros y esa confianza nos va a favorecer en una mayor relajación de las estructuras involucradas en la maniobra por parte del paciente. También la movilización puede iniciarse tanto en los segmentos proximales como en los segmentos distales, aunque vamos a ver que es preferible comenzar por los proximales. Y esto tiene que ver y es más gravitante quizás en algunas patologías que ustedes pueden ver más adelante, en donde quizás, sobre todo en miembro superior, los movimientos proximales son los más simples y son los que en algún caso favorecen, digamos, a que las estructuras o las articulaciones distales se puedan relajar con mayor facilidad una vez que estos componentes proximales han sido movilizados. Un punto muy importante a tener en cuenta en las movilizaciones es el contacto final, ¿sí? O tope final de movimiento. Este contacto producido al final del ROM pasivo tiene una característica, sensación, que es percibida por el evaluador, ¿sí? Generalmente el grado de movimiento pasivo viene determinado exclusivamente por las estructuras que componen a la articulación, ¿sí? En algunas articulaciones el movimiento puede estar limitado por la cápsula en determinado sentido y en otras son los ligamentos los que van a producir ese tope final de amplitud, ¿sí? En otras situaciones la restricción del movimiento está dada por una tensión pasiva de estructuras blandas, que pueden ser alguna alteración o alguna lesión en algún grupo muscular, ¿sí? O alguna lesión que puede estar dada, por ejemplo, a nivel de la piel. En general, detectar este contacto final requiere práctica y sensibilidad de parte del evaluador para distinguir lo normal de lo anormal y también para poder tener mayor certeza en relación a cuál es la estructura afectada. Venimos hablando en el transcurso de la charla la importancia a veces de tener en cuenta los grados de movilidad en una articulación. Pero también decíamos que esos grados de movilidad estaban condicionados por algunas variables que podían ser, por ejemplo, la edad del paciente. Entonces, vamos a ver, y siguiendo lo que marca Norkin en la bibliografía, él dice que al margen de tener
una referencia en cuanto a cuáles son los grados habituales o promedios de movimiento en una articulación, es muy importante poder tener bien claro y poder detectar cuáles son los topes final en cada rango de movimiento, ¿sí? Porque esto nos permite adaptarnos a situaciones que, como venimos mencionando, pueden variar en relación a la actividad laboral o profesional de cada paciente. Por eso es muy importante que esta maniobra debe ser lenta y muy cuidadosa para justamente poder estar muy atentos a percibir alguna variabilidad dentro del tope final que vamos a encontrar en cada maniobra. Estos contactos final o tope final los podemos clasificar en blandos, firmes y elásticos y en duros, ¿sí? Estas son las tres alternativas que podemos tener de tope final de movimiento. Un ejemplo de lo que sería un contacto final blando o suave tiene que ver con estructuras de tejido blando de aproximación. Y vamos a mencionar como normalidad, al estar evaluando la movilidad de la rodilla para la flexión, generalmente el contacto final tiene que ver con el choque de las partes blandas posteriores de la pierna y del muslo. Eso es normal. ¿Cuándo este tope blando o suave puede ser patológico? Cuando en determinada articulación que habitualmente cuenta con un contacto final firme o duro, nos encontramos con que el tope es blando. ¿Y en qué situaciones puede ocurrir esta alternativa? Y bueno, puede ser en alguna articulación que esté sufriendo un proceso como una sinovitis, ¿sí? O haya un edema a nivel de estos tejidos blandos que haga que se interrumpa ese tope final que es firme o duro por un tope blando, por todo el líquido que se va acumulando en esa articulación. En el caso del contacto final firme y elástico, puede estar determinada por las estructuras que pueden ser por una alteración a nivel de la elongación del músculo, una limitación en la elongación o en la flexibilidad a nivel de la cápsula o de las estructuras ligamentarias. Vamos a ver cada caso en relación a la normalidad. Por ejemplo, para la flexión de cadera con la rodilla en extensión, vamos a sentir una tensión normal a nivel de los músculos isquiotibiales. En lo que es la extensión de la metacarpo falángica, vamos a tener una tensión a nivel de la cápsula anterior. Y en lo que respecta a la supinación del antebrazo, podemos sentir una tensión a nivel del ligamento palmar y a nivel de la membrana interósea. En algunos casos podemos encontrarnos con articulaciones que tienen un contacto final blando o duro y que de golpe se manifiestan con un contacto firme y elástico. Y eso puede estar dado, por ejemplo, en el caso que habíamos visto en primera instancia, que era la flexión de rodilla, que era el choque o el contacto entre la masa muscular posterior de la pierna y del muslo, que es un tope blando. Si yo tengo un acortamiento muscular a nivel del recto anterior del cuádriceps, eso me va a generar que la flexión de la rodilla esté limitada y que mi tope final, la sensación que voy a tener para terminar esa maniobra de movilización hacia la flexión de rodilla va a ser un tope firme y elástico por el acortamiento del recto anterior. ¿Sí? No me voy a encontrar con un tope final blando por el choque de lo que sería la masa muscular posterior del muslo y de la pierna. En el caso del contacto final duro, acá las estructuras que están involucradas van a generar un contacto óseo. Lo normal puede ser, a nivel de la movilización de una extensión de codo, nos encontramos con el contacto entre el olecranon sobre la fosa humeral. Normalmente, en algunas articulaciones que tienen un contacto final blando o firme,
nos podemos encontrar con un tope duro. Y esto nos está hablando de algo patológico. Y esto puede ser en algunas situaciones donde se produce una fractura a nivel de la articulación y esto hace que el rango de movimiento se vea limitado con una interrupción, con un tope duro. El tope duro, digamos, es un tope que hasta donde llegué no puedo avanzar, ¿sí? A veces la diferencia con el firme y elástico es que una vez que tengo esa sensación de finalidad en el rango de movimiento en la articulación, quizás después de un tiempo puedo continuar ganando algún grado más de movimiento, ¿sí? Eso es una diferencia bastante clara entre el tope firme y elástico y el tope duro. En el examen articular es muy importante definir cuáles pueden ser algunas alteraciones que se observen en el rango de movimiento en la articulación. Por eso ese examen articular debe practicarse siempre en diferentes planos, en lo posible realizarlo de manera comparativa y observar siempre qué pasa en las articulaciones afectadas, pero también qué pasa en las articulaciones supra o subyacentes, ¿sí? Y en esas alteraciones poder encontrar alguna malformación o alguna consecuencia producto de alguna patología que esté presentando el paciente, ¿sí? Y a veces también determinar si el déficit en ese rango de movimiento tiene que ver con una causa estructural o si es una actitud compensatoria, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una limitación en la rodilla, con lo cual la rodilla me quedan con 30 grados de flexión, si no puedo extenderla completamente, y si ese paciente realiza un patrón de marcha, probablemente el apoyo sea del pie en la parte anterior del pie, no en el talón, en el contacto inicial de la marcha. Con lo cual, eso es una actitud compensatoria. El pie por ahí no tiene una limitación en la dorsiflexión, sino que ese apoyo en punta tiene que ver con una compensación a la limitación en la extensión de rodilla. Por eso hablamos en el punto inferior de la diapositiva en la influencia que tienen las articulaciones supra y subyacentes y que en muchos casos es muy necesario también analizar y evaluar, porque a veces una limitación termina siendo compensado con más grados de movimiento en las articulaciones por encima o por debajo de la articulación que está alterada. En el transcurso del módulo vamos a estar viendo diferentes maniobras de movilización para cada articulación. Lo importante es que vamos a describir algunas de las maniobras y pueden existir otras o a ustedes durante la ejecución de alguna maniobra ocurrirse alguna variabilidad, ¿sí? Lo importante es que tengan en cuenta las leyes que rigen la movilización. Si estas leyes se van cumpliendo, es digamos, un respaldo que tenemos a la hora de poder decir que la maniobra que realizamos es correcta. Una de las leyes que vamos a mencionar en primera instancia tiene que ver con la ley de Smart. Smart dice que el kinesiólogo debe tener un profundo conocimiento de la anatomía, la fisiología, la histología, la biomecánica y también de las patologías. ¿Para qué? Para poder entender e interpretar qué ocurre durante la movilización. Es lo que venimos mencionando durante toda la clase, ¿sí? Cómo poder respetar los planos y eje, conocer las articulaciones, el grado de movimiento activo y pasivo que tenemos en cada articulación. Quindi dice que también primero se debe buscar, digamos, posicionar de manera correcta al paciente, que esté cómodo, que esté relajado, ¿sí? Y también ver en qué posición lo vamos a colocar de manera tal que el paciente y también el kinesiólogo tengan una buena, digamos, una buena ubicación, una posición correcta, cómoda para que la maniobra se ejecute de manera adecuada. La ley de Hertz establece una toma de fijación y otra de movilización. Esto lo mencionamos en las diapos anteriores cuando hablamos de toma y contratoma, ¿sí? Acá Hertz lo que dice es que la toma de fijación se va a realizar en la parte más distal del segmento proximal a la articulación a movilizar.
con el fin de justamente inmovilizar dicho segmento contra el plano de apoyo. Y por otro lado, la toma de movilización se aplica en la parte más distal del segmento distal a la articulación a movilizar, sin saltear articulaciones y con la finalidad de obtener un mejor brazo de palanca y estabilidad. Vamos a ver que lo ideal es poder cumplir con todas estas leyes durante la realización de las maniobras, pero también vamos a ver que es muy difícil que todas se logren. Lo importante es que uno sepa a veces cuando realiza una toma y una toma de fijación, una movilización, si no estoy cumpliendo la ley de Hertz, saberlo para ver y estar atento a alguna compensación que pueda realizar el paciente. Gomolinsky lo que habla es que cuando realizamos las maniobras de movilización no tenemos que comprimir órganos nobles ni tampoco ninguna región delicada, ¿sí? Esto es por una precaución de justamente estas estructuras y también por un tema de comodidad para el paciente, para no molestarlo y no hacer que la maniobra genere algún cambio o variación en su posicionamiento. Siguiendo con las leyes de la movilización, tenemos la ley de Mennel, ¿sí? Mennel dice que el paciente debe colaborar con la máxima relajación, sobre todo del segmento a movilizar. Y bueno, esta ley va un poco de la mano de lo que habíamos mostrado en la clasificación cuando decíamos qué actitud debería tener el paciente en la movilización, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de practicar y desarrollar más en profundidad todas las movilizaciones en donde la actitud del paciente es comunicada. Salvo, como mencionamos en algunos casos, la movilización a veces debe ser pasiva porque el paciente por ahí no puede colaborar. De Grave lo que dice es que es importante para comenzar a realizar la movilización establecer una posición de partida y que generalmente lo ideal es que esa posición sea la anatómica, salvo en algunas situaciones, ¿sí? Como por ejemplo en el movimiento de pronosupinación que se inicia desde la posición indiferente, o por ahí en algunas articulaciones en las que para efectuar un movimiento de extensión se debe partir de la flexión o viceversa, como puede ocurrir, qué sé yo, en la movilización de la rodilla. La regla del modo es también muy importante a tener en cuenta porque plantea que la movilización debe realizarse en forma lenta, ¿sí? Gradual, progresiva, sostenida y rítmica, ¿sí? No debe transgredir el límite posible de arco de movimiento y debe hacerse sin dolor en los casos agudos y hasta los límites soportables en los casos crónicos o, como dijimos anteriormente, en los casos donde, por ejemplo, un posquirúrgico tengamos habilitado o autorizado por el médico a realizar la movilización dentro de un rango específico de la articulación. Bueno, como venimos mencionando, algunos datos a tener en cuenta en la realización de las maniobras es que, en primer lugar, los movimientos o las movilizaciones más simples son las que tenemos que realizar. Por otro lado, comenzar por los segmentos proximales, en miembros superiores e inferiores. El objetivo de las movilizaciones, sobre todo las que vamos a estar viendo en el módulo, tiene que ver con una finalidad articular analítica, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo la ley de Hertz en relación a la toma de fijación y movilización, para que justamente no se generen compensaciones durante la realización de la movilización. También vamos a ver que para dosificar vamos a realizar la maniobra de movilización las veces que sea necesario de acuerdo al efecto fisiológico que yo voy a buscar, ¿sí? Y una vez que logro ese efecto fisiológico, ejecuto el movimiento siguiente, ¿sí? Eso va a estar en relación un poco al efecto fisiológico de la maniobra y la situación específica del paciente. Vamos a tener en cuenta, como venimos hablando, la edad, el sexo y la situación psíquica del paciente y también el tipo de movilización que vamos a realizar. Nosotros vamos a hacer hincapié en las pasivas o en las pasivas comunicadas, ¿sí?
Y por último, también es conveniente realizar valoraciones funcionales o estudios goniométricos de las articulaciones de manera periódica para poder objetivar la evolución, ¿sí? Si tenemos un rango que está limitado, teníamos un tope final anormal, ¿sí? Y comenzamos con determinada estrategia de tratamiento para lograr revertir ese déficit y conseguir un arco de movimiento completo, bueno, tenemos que ir viendo si las estrategias de tratamiento que estamos llevando adelante nos están dando resultados, están teniendo impacto en el arco de movimiento, o por ahí vemos que pasa el tiempo, pasan las sesiones de tratamiento y el rango no cambia. Entonces, bueno, hay que quizás reevaluar la situación y ver si se generó una interpretación errónea de cuál es el problema del paciente, y en esa discusión, en ese intercambio, bueno, buscar, digamos, qué estrategia a futuro sería la más conveniente en caso de que la que estemos llevando a cabo no tenga o no esté logrando los objetivos deseados. Con relación un poco a la dosificación, en cuanto a la movilización pasiva articular, se divide en 4 secuencias. Ahí vamos a ver, como ustedes tienen un gráfico en la curva de tensión-tiempo, vamos a estar en la primera etapa viendo lo que es el T1, que es el tiempo de ida o de iniciación. Luego tenemos el T2 o periodo de mantenimiento de la movilización, el T3 o secuencia de retorno, ¿sí?, al punto de partida, y el T4 o tiempo de reposo. Vamos a ver que el ritmo de estas 4 secuencias responde clásicamente a, vamos a emplear un mismo tiempo en T1, en T2 y en T3, y el T4, es decir, el tiempo de reposo, va a ser igual a la suma de T1, T2 y T3. Un tema importante a tener en cuenta al realizar la maniobra de movilización es en relación a los efectos fisiológicos que voy a ir buscando con cada maniobra. Para eso vamos a estar viendo que hay efectos fisiológicos sobre la psiquis del paciente, y ahí vamos a ver que la movilización pasiva manual permite establecer un contacto entre el kinesiólogo y el paciente. Y esta relación, basada en la generación de una confianza mutua, es un factor determinante para la aceptación de los cuidados por parte del paciente. Esta movilidad o esta movilización que podemos hacer de manera comunicada también permite al paciente comenzar a tomar conciencia en relación a su cuerpo, ¿sí?, y constituye un gran estímulo para el paciente que por ahí por determinada patología no puede realizar un movimiento activo. En forma esquemática podemos decir que al actuar sobre el cuerpo del paciente se trabaja también sobre su psiquis y viceversa. Es un mecanismo bidireccional. A nivel del sistema nervioso, vamos a ver que podemos distinguir 3 tipos de sensibilidad. La interoceptiva, que corresponde a los órganos viscerales; la esteroceptiva, que informa al sujeto sobre el mundo externo, especialmente por medio de la piel y de las faneras; y la propioceptiva, que informa de las variaciones que provienen del laberinto, de la vista, de las articulaciones y o de los músculos. La sensibilidad propioceptiva informa sobre las posiciones y los movimientos de los múltiples eslabones corporales uno respecto al otro, ¿sí? Y este conjunto de informaciones diferentes contribuye a la elaboración del esquema corporal. Esto es muy importante en pacientes por ahí que han estado con periodos de inmovilización prolongado, en donde hay una pérdida de su esquema corporal. Entonces, las movilizaciones pasivas articulares permiten mantener y a veces optimizar estas propiedades por todo lo que implica la movilización con las diversas estructuras que están involucradas: la piel, los músculos, ¿sí?,
las articulaciones. Entonces es muy necesario este estímulo en determinadas situaciones. A nivel del tejido muscular, sabemos que la movilización mejora el tono y la actividad muscular por los sucesivos acortamientos y estiramientos que va a experimentar el músculo durante la realización de las maniobras. Va a estimular al arco reflejo con el fin de prevenir las contracturas musculares y estimular el trofismo, ¿sí? Esto, por ejemplo, en pacientes que están cursando un postoperatorio con un decúbito prolongado. También ayuda a retrasar la atrofia muscular, ¿sí? Debido a casos de parálisis o cuando el paciente realizó alguna intervención quirúrgica y tiene contraindicado lo que es el movimiento activo, ¿sí? Sobre lo que es la longitud del músculo, sabemos que el músculo, a diferencia del tendón, es muy extensible. Y esta propiedad va a depender fundamentalmente del número de sarcómeros en serie. Por lo tanto, la inmovilización lo que va a provocar es la disminución de esos sarcómeros en series. Cuando realizamos maniobras de movilización, van a tender a conservar este potencial, ¿sí? Manteniendo los planos de deslizamiento de entre los diferentes grupos musculares. Más adelante vamos a ver el impacto que tiene el estiramiento pasivo de un músculo con relación a la ganancia en cuanto al número de sarcómeros. También sobre lo que es la actividad refleja, el estiramiento pasivo, breve y brusco del músculo provoca su contracción refleja, ¿sí? Esto es el reflejo miotático. Y esto lo que hace es aumentar si la movilización se efectúa en posición de estiramiento. Caso contrario es si el estiramiento es lento, progresivo, lo que vamos a ver es un efecto inverso, ¿sí? Donde va a haber lugar a la relajación muscular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a desencadenar el reflejo miotático inverso. Así que bueno, estas características son muy importantes que tengamos en cuenta porque, como vimos, la velocidad en la que uno realiza la maniobra tiene impacto, en este caso, sobre qué comportamiento va a adoptar el músculo ante esa movilización. Por eso, volviendo a las leyes, recuerden la regla del modo. La maniobra debe ser lenta, progresiva, ¿sí? Entonces eso es muy importante para poder lograr los efectos que estamos buscando, ¿sí? A nivel de la piel y el tejido conectivo, ya el hecho de que uno haga una toma de fijación y una de movilización, entramos en contacto con el paciente, ¿sí? Y lo que permite es realizar a través de ese contacto un movimiento en toda la amplitud del rango, ¿sí? Y muchas veces este tejido, el celular subcutáneo, la piel, sufre alguna alteración y sus propiedades elásticas y demás se van deteriorando o hay algún proceso de reparación que genera alguna cicatriz retráctil que vamos a ver que puede interferir en lo que es el rango completo de movimiento. Por eso la movilización ayuda a mantener la elasticidad y esa independencia entre los distintos planos de tejido, evitando adherencias o cicatrices que en algunos casos postquirúrgicos pueden ser frecuentes en caso de que el paciente esté mucho tiempo quieto, en reposo y sin poder realizar ninguna movilización, ya sea activa o pasiva. Bien, continuando con los efectos fisiológicos, vamos a ver que va a haber efectos sobre las articulaciones, ¿sí? Como sabemos, las articulaciones van a estar sometidas siempre a presiones, ¿sí? De compresión, de tensión, de fricción, ¿sí? Por la morfología y los diferentes movimientos articulares que se realizan. Para que la movilidad articular se desarrolle en condiciones biomecánicas óptimas, el coeficiente de frotación debe ser muy bajo, lo que exige de la integridad del cartílago articular, de la membrana, del líquido sinovial, de la cápsula articular y de los ligamentos. El cartílago sabemos que tiene la función de distribuir y amortiguar los esfuerzos de presión, ofreciendo un estado de superficie destinado a disminuir ese coeficiente de frotación, ¿sí?
el comportamiento mecánico de este tejido, del cartílago, es viscoelástico, lo que provoca su deformación cuando se somete a esfuerzo de compresión progresiva. El cartílago, como sabemos, no tiene nervios ni vasos, es un tejido de permeabilidad selectiva, particularmente hidrófilo, que se nutre esencialmente del líquido sinovial por vía pasiva gracias a las movilizaciones de esas piezas articulares. Por eso vemos la importancia de realizar una movilización en pacientes que quizás están mucho tiempo en una cama o por alguna situación posquirúrgica o a veces por una condición, por ejemplo, en un paciente con una patología respiratoria, está en asistencia respiratoria mecánica y mucho tiempo en una terapia intensiva y la movilidad no está ni activa ni quizás pasiva si no la realizamos nosotros. Así que bueno, es muy importante esta movilización a nivel de la articulación porque en muchos casos tiene un efecto preventivo, ¿sí? Mantener las superficies articulares, los elementos cápsulo-ligamentarios, el líquido sinovial que se vaya secretando de manera adecuada y todo esto ayuda a que no haya un deterioro en esa articulación. O en otros casos, la finalidad va a ser terapéutica cuando hay una patología articular específica o algunas enfermedades reumáticas, alguna de origen traumatológico. Entonces vamos a ver que en las alteraciones articulares es muy común la movilización como estrategia de tratamiento. También vamos a ver que tenemos impacto con la movilización sobre el sistema circulatorio, ¿sí? Y generalmente la circulación venosa o de retorno se describe en tres formas. Una que vamos a llamar visa latere, que tiene que ver con el retorno venoso efectuado por la sucesión de presiones y depresiones en las paredes de las venas. La movilización pasiva desarrolla este fenómeno, favorece este desarrollo, facilitando el retorno de la sangre, ¿sí? En efecto, el estirar y el acortar los músculos y las fascias ayudan, digamos, a que se comprima el sistema venoso. Este efecto de bomba lo que hace es acelerar la circulación, favoreciendo la oxigenación de los tejidos y la evacuación de los desechos. Este efecto circulatorio es muy importante y permite en muchos casos evitar hacer recidivas de edemas por el éxtasis sanguíneo cuando la movilización no se realiza. También los estímulos recibidos por los órganos sensitivos a nivel de la articulación desencadenan, digamos, información aferente al sistema nervioso, ¿sí? Para generar distintos tipos de respuestas que van a ayudar un poco al correcto funcionamiento. El otro punto en cuanto a la circulación es lo que se denomina visa tergo y está en relación al empuje que se genera y favorece la circulación debido a lo que tiene que ver con la presión arterial residual que se genera. Y el último punto es visafrón, que tiene que ver con la aspiración cardíaca y diafragmática por la variación de presiones que ayuda un poco al retorno de la sangre. Con relación al sistema respiratorio, las movilizaciones pasivas que podemos hacer a nivel del tórax ayuda a mantener la movilidad de las articulaciones y ejercer una acción sobre la ventilación. Sabemos que necesitamos, para que cuando respiramos el tórax pueda expandirse, necesitamos que ese tórax sea complaciente, pueda, digamos, variar, digamos, sus diámetros para que el aire pueda ingresar. Si el tórax es rígido, vamos a encontrarnos con patologías respiratorias de tipo restrictivos, ¿sí? Vamos a decir, porque hay una limitación a meter aire porque el tórax, por ejemplo, en este caso no está acompañando, ¿sí? Y eso condiciona obviamente la ventilación del paciente. Si puedo meter menos volumen de aire, me puedo oxigenar menos, ¿sí? Y eso hace que se altere toda la demanda metabólica que tiene el organismo. Y también vamos a ver que hay efectos, digamos, de la movilización sobre la parte ósea, ¿sí?
es muy importante, digamos, la movilización en cuanto a evitar que el hueso pierda resistencia, ¿sí? Por la falta de carga, ¿sí? O de presión, ¿sí? Normalmente sabemos que las personas que por ahí están mucho tiempo inmovilizadas o no se logran adquirir las pautas habituales de bipedestarse, sentarse, caminar, bueno, van teniendo un deterioro en la mineralización ósea. Y eso se revierte, bueno, porque justamente a través de la movilización lo que logramos es generar un estímulo a nivel del hueso por la misma tensión que genera el músculo, que ayuda a que la resistencia de ese hueso mejore, se mantenga. También como indicación en pacientes que están mucho tiempo inmovilizados, ¿sí? O que tienen una articulación inmovilizada, lo que nos ayuda la movilización es para preservar la función muscular, que las estructuras musculares estén indemnes y quizás cuando nos dan la autorización el médico, bueno, empezar a trabajar la fuerza estando, digamos, con las estructuras adecuadas. Prevenir la atrofia muchas veces muscular, y esto es teniendo en cuenta el efecto que tiene la movilización sobre el reflejo miotático, prevenir lo que es la fibrosis y también el éstasis venoso y linfático, que como dijimos anteriormente también generan cambios o complicaciones muy peligrosas para el paciente. Mantener la movilidad articular por encima y por debajo de la articulación inmovilizada es clave porque a veces un problema en una determinada articulación, si uno no lo atiende y no lo mira al paciente de una manera global, termina generando alteraciones también en las articulaciones que están por encima y por debajo de la que está afectada. Entonces, la rehabilitación posterior se hace mucho más difícil y más prolongada porque no se fueron tomando en cuenta algunos tips justamente preventivos para que
el déficit o las alteraciones estén circunscriptas a la zona de la articulación inmovilizada. También ayuda la movilización y por eso está indicada para mejorar el engrama motor y también cuando los métodos activos sean imposibles o sean ineficaces. Viendo un poco lo que estuvimos charlando durante esta presentación, si uno tuviera la posibilidad de realizar movilizaciones activas o movilizaciones pasivas, en muchos casos tiene más ventaja la movilización activa, ¿sí? Ahora bien, como estuvimos viendo en algunas de las situaciones planteadas, hay momentos o situaciones clínicas o postquirúrgicas del paciente donde esa movilización activa no es posible y en ese caso la movilización pasiva termina siendo una herramienta muy útil para el paciente. Bueno, con relación a las contraindicaciones, puede ser que algunas sean controversiales. En algunas citas bibliográficas, algunas pueden aparecer de estas contraindicaciones que vamos a mencionar como precauciones. Pero bueno, en líneas generales podemos hablar de que una contraindicación serían articulaciones muy dolorosas, ¿sí? Esto porque, como dijimos, una de las leyes de la movilización dice que la movilización no debe producir dolor. En caso de que haya dolor y que uno tenga que hacer una movilización por ahí pasiva forzada, ese paciente por ahí entra en lo que es una movilización bajo anestesia, ¿sí? Para que justamente el paciente no sufra ese dolor. En situaciones donde hay un derrame articular abundante y es agudo, ahí también es como que está contraindicada por la molestia y hasta que no se controle un poco ese derrame que está complicando o interfiriendo en la articulación del paciente. También están contraindicadas las movilizaciones cuando hay fracturas no consolidadas ni estabilizadas, ¿sí? Fundamentalmente es muy importante cuando viene algún paciente con algún antecedente de fracturas o de lesión ósea, ver bien la imagen y ver bien un poco si fue estabilizada o no, o cómo está estabilizada para con esa información decidir si es adecuado o no realizar una movilización en las estructuras que estén involucradas. También cuando hay lesiones recientes de partes blandas. Esto va a depender de qué parte blanda sea la afectada, si puede ser el músculo, puede ser un tendón, ¿sí? Eso va a variar en relación a los tiempos por ahí de inmovilización y en base a eso se toma la conducta. Muchas veces en procesos agudos, porque lo que se busca inicialmente es tratar de controlar un poco ese proceso agudo, darle al paciente la posibilidad de transitar ese proceso agudo, digamos, con alguna medicación que empiece a generar menos impacto a nivel del dolor. Aunque se sabe que también es importante no demorarse mucho tiempo en comenzar con la movilización. La inestabilidad hemodinámica es una variable que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a movilizar un paciente. Quizás el paciente está internado, nos piden movilizarlo porque está mucho tiempo en cama, pero uno tiene que conocer la situación clínica del paciente y si está en condiciones de que uno por ahí intente movilizarlo, sentarlo, que se pueda parar, ¿sí? O determinada posición que uno busque en la cama, si es acorde o no en relación al cuadro clínico del paciente. O, por ejemplo, puede ser el caso de un paciente en terapia intensiva en donde esté con una cierta inestabilidad y quizás están con posturas o posicionamientos que son bastante permanentes, relacionados un poco a cómo ese posicionamiento favorece la ventilación y quizás los cambios de decúbito que uno pueda generar alteran esa ventaja en cuanto a lo ventilatorio y terminan descompensando al paciente. También estados infecciosos, si son infecciones sistémicas o bacterianas, ahí no está recomendada la movilización, como también estados febriles. Estos estados febriles algunos lo toman como precaución, hay que ver
ese estado febril, qué temperatura tienen, cuánto tiempo lleva de evolución y bueno, y depende también qué tipo de movilidad uno quiere realizar, si es algo muy circunscripto a una articulación en particular o si es una movilización más general. Bueno, en las clases prácticas en cada comisión van a empezar a desarrollar de manera analítica algunas variantes para cada articulación. Refuercen un poco toda la lectura en relación a repasos anatómicos, biomecánicos, herramientas de evaluación, de semiología que ya puedan ir contando, porque todo esto es muy importante a la hora de tener en cuenta para poder hacer un abordaje correcto y empezar a relacionar cada maniobra, cada movilización en base a qué efecto fisiológico voy a buscar. Y también hacer el ejercicio de muchas veces ver qué tipo de rango de movilidad obtengo a través de una movilización activa y si ese rango varía o no a través de una movilización pasiva. Muchas gracias.